aguda, porque son quizás los cuadros clínicos que más se consultan comparado con los otros que tenemos de este caso. Bueno, aquí tenemos lo que es los objetivos que pretendemos cubrir. ¿Y cómo definimos nosotros la otitis? ¿Qué sería otitis? Por la composición de la palabra, ¿qué significa otitis? Es inflamación. Acuérdense que el sufijo itis significa inflamación, inflamación del oído, y esta se puede clasificar dependiendo de la porción anatómica del oído que está siendo afectada, teniendo de adentro hacia afuera la otitis externa, la otitis media, que es donde vamos a hacer mayor énfasis, y la otitis interna, que básicamente ya vendría siendo como una complicación de otros tipos de cuadros, y de esas sí no vamos a hablar. Haremos énfasis en otitis media y otitis externa. Y estas, a su vez, de acuerdo al tiempo de devolución, se clasifican en tres grandes grupos. La otitis de tipo aguda, que es la de evolución más rápida, que en cuestión de horas se puede desarrollar, ¿verdad? La otitis subaguda, que vendría siendo hasta cierto punto un cuadro clínico que no ha sido tratado, ha evolucionado subaguda, y la forma crónica, que esta ya vendría siendo una forma un poco más complicada. La otitis externa, ¿verdad? Podríamos decir nosotros que es aquí inflamación de lo que es el meato auditivo, es decir, la porción externa, el conducto externo de lo que es el oído, sin afectar lo que son el pabellón de la oreja. Estamos hablando básicamente del oído en sí, y esta se ve favorecida para su desarrollo de diversos factores. ¿Qué factores son los principales que favorecen el establecimiento de una otitis externa? Lo que estamos viviendo actualmente, el calor y la humedad, ¿verdad? El calor hace que se humedezca o que nosotros sudemos más, y esa humedad se vaya acumulando en lo que es el conducto auditivo externo, ¿verdad? Esto además, saben ustedes muy bien que como toda superficie corporal, también se va generando lo que es un recambio celular, una descamación de células, y estas células, esa descamación va quedando acumulada a lo que es el conducto auditivo externo, y esto a su vez, esa misma descamación por la humedad y la acumulación del cerumen o cera, hace que el material que se esté acumulando a ese nivel permita o favorezca lo que es el establecimiento y la invasión de microorganismos. Y esos microorganismos pueden provenir del ambiente externo, ya vamos a ver en qué caso particular, o pueden ser también microorganismos que están formando parte de la microbiota humana normal, ¿verdad?, de ese nivel, o que pueden provenir del oído medio en algunos pacientes en particular. Y esa invasión de microorganismos básicamente es la que va a permitir el desencadenamiento de signos y síntomas, particularmente en las formas inflamatorias. Y tenemos diversos tipos, aquí solo vamos a mencionar los cuatro principales. La otitis externa aguda de tipo localizada, la cual se puede presentar de diversas formas, ¿verdad? Y una de las principales formas por medio de las cuales se presenta esta variante es por medio de la formación de pústulas, que estas pueden evolucionar hacia un forúnculo, ¿verdad? Y el principal agente involucrado en esa forma, en esa presentación, es el Staphylococcus aureus, que van a ver ustedes más adelante, más detenidamente, cuando les hablen de las afecciones cutáneas y subcutáneas, que es una forunculosis, ¿verdad? También podemos obtener otra variante de la otitis aguda externa, como lo es la erisipela, en la cual ya hay maceración de tejido, hay descamación abundante de tejido y una región súper eritematosa, es decir, enrojecida, y esa variante se debe particularmente a lo que es el Streptococcus pyogenes. ¿De qué se valen esas bacterias? Bueno, se valen de las toxinas, se valen de las enzimas que ustedes ya conocieron en los mecanismos de patogenia natural Mi1, ¿verdad? Tenemos también otra forma, que es la otitis externa aguda difusa, que se conoce con el nombre de el oído del nadador,
¿verdad? Que ustedes ya la habrán escuchado hablar, ¿verdad? Y esta básicamente se debe a la presencia o al establecimiento de una humedad excesiva en el conducto auditivo externo, y la principal bacteria involucrada en esa variante es la Pseudomonas aeruginosa. Para esta variante, la aguda difusa también se ve favorecida por el uso de hisopos cuando nosotros nos limpiamos el conducto auditivo externo, ya que quitamos básicamente lo que es la capa protectora, que vendría siendo lo que es el cerumen, y permitimos una mayor humedad a ese nivel y el establecimiento de esta bacteria que puede provenir de lo que es el ambiente. Por eso es muy importante usar a discreción lo que es el hisopo, porque recuerden ustedes de que la cera o el cerumen hasta cierto punto es una barrera protectora, ¿verdad? Puede también existir lo que es una otitis externa crónica, pero que ya vendría siendo una complicación de una otitis media crónica. Y esta se observa básicamente en pacientes que padezcan lo que son tuberculosis, lepra, sífilis o cualquier otra enfermedad granulomatosa que conlleve a una reacción hística importante a ese nivel. Y como estamos viendo acá, en esta imagen, ¿verdad? En este tipo de reacción, que es una reacción granulomatosa que se está observando, ya la producción de exudado es un exudado básicamente purulento y muy importante, que puede predisponer al establecimiento de más bacterias. Y por último, tenemos la otitis externa invasiva, denominada también maligna, que se observa particularmente en pacientes con diabetes o pacientes inmunocomprometidos, principalmente en pacientes ancianos, ¿verdad? Y acá la principal involucrada en este caso también es Pseudomonas aeruginosa. Por lo tanto, bajo esas circunstancias, la fuente de infección es una fuente de infección externa, porque Pseudomonas no forma parte de nuestra microbiota normal, ¿verdad? Proviene del ambiente y va a desencadenar una, como dice aquí, una forma invasiva que va a penetrar hasta el oído medio, puede llegar a afectar lo que son los huesos craneales y desencadenar lo que es hasta una osteomielitis. Por eso es muy importante tener, y fíjense bien que aunque es externa, puede llegar a planos más profundos, afectando lo que es la audición del paciente. Y en la que sí vamos a hacer un poco más de énfasis es en la otitis media aguda. Esta es una causa importante de consulta en pacientes pediátricos, ya que se menciona de que alrededor del 75% de pacientes menores de 3 años de edad han padecido por lo menos uno o más episodios de otitis media en su vida. La otitis media, básicamente, otitis media aguda, es principal en niños menores de 3 años. En adultos es raro que se observe este tipo de padecimiento. Generalmente el inicio de este cuadro clínico es súbito, es abrupto, y el antecedente que se tiene es que el paciente unos días antes o semanas antes ha estado padeciendo lo que es una infección de las vías respiratorias superiores, es decir, un catarro común, un resfriado o incluso otros patologías que conlleven a lo que es inflamación de esa zona anatómica, con el consiguiente establecimiento de microorganismos a ese nivel y el desarrollo de otitis a ese nivel anatómico. Generalmente, el principal involucrado o el principal afectado anatómicamente hablando del oído es la trompa de Eustaquio. Hay alguna alteración a este nivel que permite el establecimiento de una infección en el oído medio. Cuando hay una disfunción en la trompa de Eustaquio, se establece fisiológicamente lo que es una reacción inflamatoria a nivel del oído medio, ¿verdad? Y esto conlleva a lo que es la generación de un líquido, un trasudado a nivel también del oído medio, con la acumulación en él, y esa acumulación de líquidos vendría considerándose como que fuese hasta un medio de cultivo para microorganismos, ya que la acumulación de líquidos a nivel del oído medio va a generar también la acumulación de lo que son bacterias o incluso virus que provienen de la nasofaringe. O sea que por decirlo así, la fuente de infección en estas circunstancias vendría siendo de tipo endógeno,
porque el paciente ya tenía la bacteria y no es pues necesario que la adquiriera de fuente externa. Ya tuvo un padecimiento, le quedó el agente causal y se permitió el establecimiento a ese nivel. Y vean acá también algo muy importante, porque les menciono yo de que este cuadro clínico principalmente es en edad pediátrica. Hay diferencias anatómicas en lo que es la trompa de Eustaquio. Se menciona o se dice que el canal de la trompa de Eustaquio tiene un ángulo más agudo en la edad de niños, en los lactantes, que en un adulto. Y ese ángulo agudo permite o impide, básicamente, por decirlo así, la salida libre de cualquier exudado que se tenga a nivel del oído medio y que se esté acumulando ese trasudado a ese nivel. Y esto hay que tomarlo en cuenta para un poco más adelante, que les voy a volver a mencionar este dato. Y ahí existen diversos tipos de otitis media, ¿verdad? El que nos interesa es la primera, la otitis media aguda. El periodo de incubación y de evolución de este cuadro es de 48 a 72 horas, que comienza el paciente con sintomatología. Hay una inflamación a nivel del oído medio, puede haber embombamiento de la membrana timpánica, ya que ya genera dolor a ese nivel, es decir, otalgia, ¿verdad? Y hay síntomas inespecíficos que, como hemos mencionado, que se observa o se presenta principalmente en niños, en lactantes y en neonatos. Esos síntomas inespecíficos, cuando ustedes observen en su consulta un niño de esas edades que se presenta muy inquieto, que se presenta muy llorón, que se toca la oreja, esos síntomas le pueden indicar a ustedes que tiene alguna afección a nivel óptico, a nivel de oído, ¿verdad? Y tendrían que hacer una exploración otoscópica para ver el nivel de afectación de la membrana timpánica, básicamente. Existe también una otitis media aguda esporádica, la cual se define como un episodio único de otitis en esos pacientes. También tenemos otitis media aguda a repetición, la cual se divide en esas tres. La de tipo persistente, en la cual el paciente ya comenzó a recibir tratamiento, comenzó a mejorar, pero de repente se incrementa nuevamente el nivel de sintomatología, es decir, como que comenzó a curar y de repente volvió a sufrir la serie de sintomatologías que evidencia un paciente con esta otitis, ¿verdad? Básicamente en ese caso probablemente el tratamiento no está resultando efectivo y solo disminuyó en un primer momento la población microbiana que está afectando, pero de repente volvió a surgir nuevamente crecimiento. Tenemos también la otitis media aguda recidivante, ¿verdad?, en la cual hay recaídas, ¿verdad? El paciente se curó de un episodio agudo y a la semana o 2 semanas vuelve a surgir nuevamente con sintomatología de otitis media aguda, ¿verdad? Y tenemos la otitis media aguda recurrente, en la cual de 3 a 6 meses después de un episodio de otitis media aguda vuelve a surgir nuevamente, y ahí en esos casos habría que hacer una exploración para ver si hay alguna anomalía anatómica que permita que se esté dando ese comportamiento en el padecimiento del paciente. Ya las demás, bueno, como dijimos, vamos a hacer más énfasis en la aguda. Ya las demás, el periodo de evolución es mucho mayor. La otitis media subaguda, que puede ser con exudado, en el paciente puede pasar de 1 a 3 meses con sintomatología, pero una sintomatología bien vaga que a veces no va a pasar consulta. Y la otitis media crónica con exudado, en el cual el paciente puede presentar o no presentar dolores, ¿verdad? Y la última que tenemos ahí, la otitis media supurativa crónica, esa se presenta en pacientes que estén padeciendo también alguna enfermedad granulomatosa concomitante, que se le ha diseminado a ese nivel. Pero ¿cuáles son los factores? Y acordémonos que estamos haciendo énfasis en la variante aguda. ¿Cuáles son los factores que predisponen a una otitis media aguda? ¿Por qué los niños pueden presentar episodios a repetición, o por qué los niños son los más frecuentemente afectados en estos casos? Bueno, se dividen los factores en 2 tipos: ambientales y del huésped, es decir, intrínsecos al paciente. Factores ambientales, bueno,
En primer lugar, la asistencia a guarderías o a kinder, ¿verdad? Acordémonos que hoy desde bien pequeñitos se mandan a los niños a kinder, pero ¿por qué la asistencia a guarderías se consideraría un factor predisponente? Porque bajo esas circunstancias, al asistir a guarderías, el niño se está exponiendo a diversos agentes etiológicos, a diferentes bacterias, y puede adquirir del ambiente esa bacteria, ¿verdad? La lactancia materna ausente o que haya durado menos de 3 meses. Eso es muy importante, porque acordémonos que a través de la leche materna el niño está adquiriendo lo que son en parte defensas inmunológicas, pero como vamos a ver más adelante como una medida de prevención, el mismo reflejo de estar amamantando hace que madure lo que es la musculatura timpánica y que ésta funcione adecuadamente, que vamos a ver que es importante eso. La exposición al humo del tabaco, lo que nosotros llamamos un fumador pasivo, ¿verdad? Que en el ambiente familiar hay varios que fumen, y ese humo del tabaco irrita no solo los ojos y senos paranasales, sino que también puede irritar el oído, ¿verdad? El oído. Los meses de invierno también, pero inviernos fríos, no como los inviernos de aquí, que de repente ha llovido y de repente sigue el calor, ¿verdad? ¿Por qué razón? Acordémonos que a nivel del oído medio, a nivel de todos los epitelios, hay cilios, ¿verdad? Epitelio ciliar, y esos cilios se encargan de expulsar, sacar, ¿verdad? Lo que es los líquidos que se están acumulando en alguna cavidad. Pero durante los meses fríos, esos cilios se paralizan y no cumplen su función, ¿verdad? Por eso es que en las etapas, cuando está haciendo frío, es que surgen muchos casos hasta de resfriado, ¿verdad? El nivel socioeconómico también, pero el nivel socioeconómico bajo se asocia básicamente a lo que son las condiciones de hacinamiento. El hacinamiento es un factor también predisponente, porque al haber muchas personas en un ambiente pequeño, favorece también la transmisión de lo que son agentes microbiológicos. ¿Qué factores del huésped? Bueno, factores genéticos, ¿verdad? Factores genéticos, ¿verdad? Malformaciones congénitas que afecten lo que es básicamente un buen funcionamiento de la membrana timpánica. Y en esos casos particularmente estaríamos hablando, por ejemplo, un niño con paladar hendido, ¿verdad? Un paciente con síndrome de Down, que vamos a ver más adelante, que este tipo de pacientes tienen hasta cierto punto anomalías anatómicas en lo que es la membrana timpánica, en lo que son las trompas de Eustaquio también. La atopia o atopía también. ¿A qué me refiero con ese término? ¿Quién sabe ustedes qué es eso? La predisposición genética a padecer alergias. La rinitis alérgica, y acordémonos que nariz y oídos y boca, nasofaringe están comunicados, ¿verdad? La rinitis alérgica puede predisponer a lo que es un caso de otitis media aguda. El reflujo nasogástrico también, sobre todo si esto se acompaña de una anomalía anatómica que impide el cierre de lo que es la membrana timpánica. Y, por ende también, son importantes las inmunodeficiencias, ya que si el sistema inmune es inadecuado, no va a defender de la manera que tendría que defendernos. Etiológicamente hablando, se menciona que las otitis medias agudas son causadas, las principales causas son dos: las virales, que afectan un 41% de los casos, y las bacterianas, ¿verdad? Y las bacterianas, que eso sí está en un sub y baja la incidencia y prevalencia de los agentes bacterianos, principalmente por las vacunaciones, porque ya vamos a ver en qué casos influye eso. Y en los virus, en nuestros medios casi no hay datos, porque para estudiar los virus se requiere una tecnología que no todos los laboratorios lo tienen. Pero de los virus en países desarrollados se ha visto que los principales virus asociados a otitis media aguda son el virus sincitial respiratorio, el de la parainfluenza y el virus de la influenza también. Son los principales agentes. Y en el caso de los agentes bacterianos, como estamos viendo acá, el principal agente, y esto depende, como les digo, del grado de vacunación, el principal agente epidemiológicamente hablando es Streptococcus pneumoniae,
que se asocia a un 52%. Le sigue también la Haemophilus influenza no tipificable en un 32%, y por estudios de biología molecular se ha visto también asociado lo que es Moraxella catarrhalis en un 9%, ¿verdad? En un 9%, que le ha quitado el puesto a Staphylococcus aureus, prevalentemente hablando. La fisiopatología de una otitis media aguda. Aquí el que cumple un rol central es la trompa de Eustaquio, ¿verdad? La trompa de Eustaquio cumple 3 funciones básicas, ¿verdad?, que permiten mantener nuestros oídos sanos, ¿verdad? En primer lugar, y esto lo recordarán o lo sabrán ustedes por la anatomía, que ya la llevaron, ¿verdad?, que una de las funciones de la trompa de Eustaquio es mantener la presión atmosférica del oído medio similar a la presión del ambiente, ¿verdad? Y esto se puede ver afectado, puede no cumplirse cuando a nivel del canal auditivo, a nivel de básicamente del oído medio, existen obstrucciones que pueden ser una obstrucción anatómica o una obstrucción funcional también, que impidan que la trompa de Eustaquio cumpla esa función. ¿Qué otra función cumple la trompa de Eustaquio? Prevenir el reflujo nasofaríngeo, ¿verdad? Ya que esa trompa de Eustaquio hace que se abra o cierre la puerta de entrada a nivel del oído medio, y si la trompa de Eustaquio no está funcionando bien, probablemente la trompa de Eustaquio va a permitir una entrada, porque la entrada permanece abierta, ¿verdad? Y el reflujo nasofaríngeo es muy frecuente en niños, sobre todo en niños que son amamantados o que toman leche con biberón, ¿verdad? Y la última función es que a través de ella, por la misma función que cumple, permite la eliminación de secreciones que se están acumulando en el oído medio. Vean ustedes las 3 funciones básicas de este sitio anatómico, y si hay un fallo en ello, sobreviene lo que es una otitis media, que ya vimos de qué naturaleza puede ser. Como obstrucciones anatómicas, bueno, una obstrucción anatómica puede conllevar a lo que es una inflamación de la mucosa a nivel de la trompa de Eustaquio, a nivel del oído medio, ¿verdad? Y esa inflamación puede deberse a una infección de las vías respiratorias superiores, que puede ser de naturaleza viral principalmente, o de naturaleza bacteriana, el tabaquismo pasivo, la rinitis alérgica. Puede deberse también a que las adenoides estén anatómicamente mal, es decir, adenoides muy grandes, ¿verdad? Hacen de que el canal de comunicación entre nariz, oído y boca sea anómalo, y se permita lo que es la acumulación de líquido a ese nivel. Y también la presencia de tumores a este nivel hacen que se acumulen o que se obstruya anatómicamente hablando lo que es el oído medio. Y como obstrucción funcional, ¿qué podríamos nosotros mencionar? Bueno, que haya una falla en el mecanismo muscular. Y la falla en el mecanismo muscular es presente o es más frecuentemente observable en pacientes que tienen paladar hendido, ¿verdad?, o que presenten una rigidez insuficiente del cartílago de la trompa de Eustaquio, ¿verdad? Y esto se observa básicamente en pacientes con síndrome de Down, ¿verdad? Pero también, como ya les había mencionado, puede haber una afección mucociliar, es decir, que los cilios a este nivel se paralicen, impidiendo lo que es la salida del trasudado que pueda estarse formando en lo que es el oído medio. Y ya vimos también en una de las imágenes que les presenté que el ángulo de inclinación que presenta esta zona anatómica es más agudo que un adulto, y eso hace que cueste la salida hacia el medio externo de las secreciones que se están acumulando a nivel del oído medio, ¿verdad? Y si se une más de uno de estos factores, es casi 100% seguro que el paciente va a presentar más de un episodio de otitis media aguda bajo estas circunstancias. El cuadro clínico, como ya les mencioné, es de inicio súbito. De repente el niño estaba bien y de repente el niño comienza a presentarse irritable, muy llorón,
¿verdad? Etcétera, y comienza a evolucionar en un periodo de 48 a 72 horas. Pero previamente, porque no va a salir de la nada, el niño podría haber presentado lo que es una infección respiratoria. El niño comenzó a presentarse con taponamiento de nariz, que comenzó secreción mucosa, pero esta no salía por completo por la nariz, sino que se podría ir por otra vía, ¿verdad? Y acumularse lo que es a nivel del oído medio. Después de todo ello, el paciente comienza a manifestar otalgia. ¿Qué es otalgia? Ya dolor, ¿verdad? Y el dolor hace que el niño se desespere mucho más. Y se presentan síntomas inespecíficos que a ustedes les va a tocar indagar o formar una buena historia clínica para ver qué le pasa a ese niño, sobre todo a los niños muy pequeños que no pueden hablar, ¿verdad? Que eso es lo difícil en este caso. Aquí tenemos, bueno, y esto no sé si hicieron ustedes alguna vez una exploración otoscópica, ¿verdad? Aquí tenemos la imagen de lo que observaríamos o observarían ustedes cuando les toque de un oído normal, donde se observaría lo que es el mango de martillo, se observaría el lumbo, apófisis, etcétera. Y aquí tenemos una membrana timpánica normal, que los libros la describen como una membrana translúcida, delgada, brillante, grisácea, o puede ser en algunos casos también levemente amarillenta, pero que se mueva libremente. Si se mueve ante la exploración otoscópica, que vamos a ver cómo se hace, no hay afección de este nivel. Pero ¿cuáles son las etapas o cuáles son las fases de una otitis media aguda? ¿Cómo comienza esto? Se divide en 4 etapas. Otros libros mencionan más, otros libros mencionan menos. Tenemos la primera etapa de la tubotimpanitis, en la cual hay datos inespecíficos de afección, todavía no se sabe qué le va a pasar al paciente, pero se observa una moderada hiperemia en esta parte del oído, en el martillo, ¿verdad? Se observa también una disminución en la luminosidad de lo que es el umbral óptico, ¿verdad? Y se comienza a observar también una disminución en lo que es la membrana timpánica y dolor ante la exploración otoscópica, ¿verdad? Pero ahí todavía no nos dice nada, comenzó aquí una inflamación. En algunos casos, en esta etapa ya puede comenzar a ver lo que es la formación de trasudado, ¿verdad? Que ya se comenzó a formar lo que es líquido. La segunda etapa, como su nombre dice, etapa hiperémica, ya hay un enrojecimiento a nivel de la membrana externa, a nivel de lo que es el oído externo y por ende también del oído medio, y bajo estas circunstancias el paciente ya presenta una otalgia marcada. Ya en esta etapa el paciente puede comenzar a presentar una fiebre que puede llegar hasta 39 grados centígrados, ¿verdad? La membrana timpánica ya se observa con una disminución en su movilidad, y en esta etapa ya el paciente manifiesta hipoacusia, es decir, una disminución en la capacidad auditiva. Por el dolor es lo que marca aquí, y la fiebre. La tercera etapa, vean ustedes cómo cambió. Vean esto. En la etapa exudativa ya la membrana timpánica ya perdió su movilidad total, ¿verdad? Ya ante la exploración otoscópica con un otoscopio neumático, es decir, aquel que permita el cambio de presión, ¿verdad? Ya es muy doloroso, el paciente puede presentar fiebre mayor a 39 grados centígrados, ¿verdad? Y hay una pérdida en lo que es la anatomía normal de la membrana timpánica, ¿verdad? Ya se observa totalmente congestionada, y esto puede evolucionar a la última etapa, que es la etapa supurativa, que estamos viendo acá, que en la etapa supurativa ya hay un abombamiento de lo que es la membrana timpánica, se observa bien hiperémica, se puede observar también lo que es, o el paciente manifiesta lo que es una otalgia intensa, y tanto en la etapa anterior como en esta, el paciente ya no duerme bien, sobre todo si es niño, no va a dormir bien, ya manifiesta síntomas inespecíficos como fiebre que le puede llegar a 40 grados centígrados en esta última etapa, ¿verdad? Se manifiesta que el paciente puede presentar hasta anorexia, puede presentar vómitos, puede presentar náuseas, mareos y una gran gama de signos y síntomas que al hacer ustedes lo que es la exploración otoscópica se pueden observar incluso a ese nivel lo que es
placas blanquecinas que ya indica lo que es exudado, ¿verdad? Puede observarse también lo que es zonas de necrosis, y es en esta etapa, la etapa supurativa, que puede sobrevenir lo que es la perforación del tímpano, ¿verdad? La perforación del tímpano con la consiguiente otorrea. ¿Qué sería otorrea? Ya sería la salida del líquido que estaba acumulado en lo que es el oído medio. Y parece contradictorio, pero ya cuando hay perforación de tímpano y salida de líquidos, el cuadro disminuye dramáticamente, el dolor no, pero el paciente puede quedar con sordera, puede quedar con disminución en lo que es su capacidad auditiva, etcétera. Y así es como va evolucionando. Ve que en cuestión de 48 a 72 horas, cómo puede evolucionar. El diagnóstico. Generalmente el diagnóstico es clínico, ¿verdad? El diagnóstico es clínico y se puede realizar por medio de una exploración otoscópica. ¿Qué criterios son los que les van a decir o van a tomar ustedes en cuenta para decir que es una otitis media de tipo aguda? Bueno, el tiempo, ¿verdad? Tiempo de evolución, pero que observan cierto grado de abombamiento timpánico, que observen una neumatoscopía alterada, es decir, el tímpano ya no se mueve normalmente, y aquí en este caso se tiene que hacer con un otoscopio modificado, en el cual se le ha agregado o se le ha agregado lo que es una bomba que permite la entrada y salida de aire para medir la presión, y aquí ustedes observarían lo que es inmovilidad en la membrana timpánica, ¿verdad? También se observa lo que es otorrea, y existe lo que es un timpanograma plano. Normalmente con el timpanograma les permite a ustedes ver lo que es la movilidad del tímpano, de la membrana timpánica, ¿verdad? Pero, y aquí tenemos normal, vean ustedes que cuando se aplica lo que es una presión, hay un aumento en el movimiento, pero vean ustedes en un paciente que ya tiene afectado lo que es el tímpano, no hay movilidad. Y con este procedimiento se permite observar o ver lo que es una timpanitis, y también permite sospechar lo que es acumulación de líquido a nivel del oído medio, ¿verdad? Además de que al hacer la exploración otoscópica se observan todos los signos inflamatorios que ya les mencioné yo anteriormente. El diagnóstico etiológico es difícil, ¿verdad? Es difícil, porque se tendría que obtener, y eso lo tendrían que obtener ustedes y mandarlo al laboratorio, muestra de exudado del oído medio, y eso se obtiene a través de una timpanocentesis, que esto lo que es que se introduce lo que es una aguja especial hasta el oído medio para extraer lo que es el líquido que pudo estar acumulado ahí. Pero ¿por qué les digo que es difícil? Porque a veces cuesta diferenciar entre si lo que hay en el laboratorio es el agente causal, ¿verdad? O simplemente es una colonización que vino de la nasofaringe, o es una microbiota normal, ¿verdad? Y en qué casos se recomienda hacer cultivos, es decir, el diagnóstico etiológico. En el caso de una otitis media aguda complicada, que es resistente a lo que es el tratamiento, y en neonatos, ¿verdad? En neonatos. Y a veces el paciente que presenta una otitis media aguda puede presentar asociación también con conjuntivitis, o sea, presenta dos cuadros al mismo tiempo, y en este caso se ha visto que la principal causa de otitis media aguda más conjuntivitis es el hemófilos influenza no tipificable. ¿Qué complicaciones se pueden derivar de una otitis media aguda? Bueno, la otitis media aguda recurrente que ya vimos nosotros en estos casos, en qué circunstancias se va a dar, ¿verdad? También, ¿qué otra complicación puede haber? Bueno, lo último que vimos, una perforación del tímpano, ¿verdad? Una hipoacusia conductiva que puede ser permanente si hay perforación del tímpano, ¿verdad? Además puede hacer que la otitis media aguda predisponga a una mastoiditis, que se afecte lo que es ese hueso, generando lo que es un cuadro como que fuera una osteomelitis a ese nivel. Y por contigüidad, las bacterias responsables de lo que es la otitis media aguda pueden migrar o pueden penetrar hasta alcanzar lo que es meninges y ocasionar lo que es una infección cerebral, ¿verdad?
Para la prevención de la otitis media aguda, como les había mencionado ya, la lactancia materna es importante, no solo por el componente inmunológico, sino que por el movimiento reflejo del estar amamantando, fortalecen lo que son los músculos que están a nivel del oído medio y los vecinos, ¿verdad? No usar chupete después de los 6 meses, ¿verdad? Porque el mismo chupete, ese mismo reflejo, hace que se esté abriendo y cerrando continuamente lo que es la trompa de Eustaquio y puede permitir el paso del reflujo nasofaríngeo. La vacunación, ¿por qué razón la vacunación menciona aquí? Porque hay bacterias de las que hemos visto involucradas que se puede prevenir a través de la vacuna. Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, principalmente, y que ya vimos que son los principales causales, ¿verdad? Y evitar la exposición al tabaco. Si en la casa hay alguien que fume, que no fume en la habitación donde exista un niño de menor de 3 años, porque si no, él sería la causa de este cuadro. Y vamos con la otra. La sinusitis. En Harrison la mencionan como rinosinusitis. Y yo buscando dicen de que ese es el término más adecuado, porque generalmente cuando hay afección de los senos paranasales, también hay concomitantemente afección de la nariz, ¿verdad? Parece que varios libros lo denominan como rinosinusitis, ¿verdad? Este es un proceso inflamatorio que ya mencioné yo, que afecta lo que son los senos paranasales, ¿verdad? Y que al igual que el cuadro anterior, previamente un paciente antes de padecer sinusitis tuvo que tener una infección del tracto respiratorio superior, principalmente un resfriado común que conlleve a lo que es la inflamación de los senos paranasales. Y de los senos paranasales, el que principalmente se ve afectado son los senos maxilares, principalmente el maxilar superior, ¿verdad? Maxilar superior. No sé si aquí hay alguien que padezca sinusitis, ¿verdad? Sabrán que es un cuadro muy molesto. Aquí tenemos los senos normales y vean acá, en un caso de sinusitis, que al existir lo que es inflamación del epitelio del seno paranasal, eso impide la salida del líquido que se puede ir acumulando ahí, y eso conlleva lo que es una inflamación sobreagregada por exceso de mocos acumulado a ese nivel. En cuanto a la patogénesis de la sinusitis o rinosinusitis, podríamos nosotros mencionar que los senos paranasales normalmente son sitios estériles. Son sitios estériles. Pero cuando existe invasión del ostium, ¿qué es ostium? O también algunos libros dicen ostium. Ahí lo revisan, ¿verdad? Cuando a través del ostium llegan microorganismos, son invadidos lo que son los senos paranasales, y dependiendo del agente causal, esto puede conllevar a una alteración del sistema mucociliar. Normalmente los senos paranasales tienen un epitelio compuesto por células mucosas y cilios también, que hacen que esas cavidades permanezcan libres, porque esos cilios hacen como un efecto de barrido hacia afuera, que impide que se acumulen ahí los líquidos y por ende también los microorganismos. Pero cuando a través del ostium penetran determinados microorganismos, estos pueden llegar a afectar ese sistema normal y establecerse, ¿verdad? Establecerse. Y al afectarse ese movimiento normal, hay una acumulación del exudado o del mucus, lo cual conlleva a una pérdida en la resistencia de la infección, porque no se está moviendo, no hay un barrido hacia afuera, y cualquier cosa puede entrar ahí, cualquier microorganismo se establece y hace su casa a ese nivel. Pero existen también factores que predisponen al padecimiento de sinusitis, y ahí tenemos, más de algunos de ustedes ha de padecer rinitis alérgica, ¿verdad? Que levantan polvo, se meten en un área donde hay polvo y comienzan a estornudar. Y esa rinitis conlleva lo que es inflamación del mucoso de la mucosa de la nariz, ¿verdad? Y eso predispone a que los senos paranasales también se inflamen y se acumule mucus, ¿verdad? La exposición a sustancias irritantes, químicos, humo de cigarrillo, ¿verdad?
Los perfumes muy fuertes también, ¿verdad? Hay personas que cuando ciertos perfumes comienzan a estornudar. Eso irrita lo que es la mucosa nasal y de los senos paranasales. Las enfermedades granulomatosas también es importante. Aquí incluso hablan de, por ejemplo, de ciertas enfermedades que impiden o dañan lo que es el epitelio de este nivel, ¿verdad? Afectando lo que es la función normal, permitiendo el establecimiento de microorganismos. También la presencia de pólipos nasales o tumores a nivel de senos paranasales predisponen a lo que es una rinosinusitis. El barotraumatismo, bueno, ahí lleva 2 I, pero solo es una. ¿A qué creen ustedes que me refiero con un barotraumatismo? ¿O quiénes lo padecerían? ¿Qué creen que significa el prefijo baro? Aquellas personas que acostumbran a bucear, los buceadores, que se introducen a profundidades un poco mayor que las que nosotros nos ahogamos rapidito, ¿verdad? Esa misma presión, ese cambio en la presión atmosférica hace que se altere lo que es la presión normal a nivel de los senos paranasales y eso predispone. Pero también aquellas personas que practican aviación y paracaidismo también traumatizan periódicamente lo que es la mucosa de los senos paranasales, predisponiendo a lo que es este cuadro clínico. La desviación del tabique nasal también, ya sea que se nació así o por un golpe, un traumatismo a nivel de nariz y se les desvió lo que es el tabique, predispone a lo que es este cuadro. Y también a nivel nosocomial, la intubación transtraqueal y nasofaringea o nasogástrica predispone a lo que es rinosinusitis también, porque permiten la entrada y el establecimiento de agentes etiológicos. Y hablando de etiológicos, se menciona también que los principales agentes causales de rinosinusitis son virus. Pero eso en aquellos sitios donde se pueden estudiar, ¿verdad? Y a la cabeza va el rinovirus, el virus de la parainfluenza y el virus de la gripe como agentes etiológicos. Y de las bacterias se han dividido en 2. Aquellas bacterias que se adquieren fuera del ámbito hospitalario, es decir, extrahospitalaria, y las de tipo nosocomial, es decir, aquellos que adquieren porque hemos estado hospitalizados. Y de extrahospitalarios, las principales son muy similares a las que vimos en el cuadro anterior, ¿verdad? Se menciona que Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza son las responsables de entre el 50 y 60% de los casos de rinosinusitis bacteriana. Y además, algo muy preocupante es que en el ambiente extrahospitalario ya se ha logrado aislar lo que es de pacientes con rinosinusitis al Staphylococcus aureus meticilino resistente, que ese antes solo vivía en ámbitos hospitalarios, ¿verdad? Y hoy ya se está aislando ahí. Como su nombre lo dice, el tratamiento de esa cepa cuesta bastante. También se ha visto que Moraxella catarrhalis es una de las principales causas de rinosinusitis en niños, ya que se ha asociado con el 20% de las causas totales. Y de las que se adquieren a nivel hospitalario, las principales son Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, y hay otras más, pero ustedes sabrán que aquellas bacterias que se adquieren a nivel hospitalario son muy resistentes a los antimicrobianos, ¿verdad? Los libros mencionan también, por ejemplo, a Enterobacter y a Citrobacter, que están dando mucho problema también con infecciones nosocomiales. Pero no son los únicos, también hay hongos que pueden ocasionar afección a senos paranasales, principalmente lo que son los mucorales, que aquí estaríamos hablando, por ejemplo, del Rhizopus, el mucor y el Rhizomucor, el Aspergillus y el Fusarium también, ¿verdad? Pero que esos afectan particularmente a personas que tienen afecciones metabólicas, principalmente en los diabéticos, o también personas con el sistema inmune bajo, como los ancianos. Y estos son los principales etiológicamente hablando. El cuadro clínico, bueno, ¿en qué casos se va a sospechar de que el paciente tiene una sinusitis? Cuando manifieste obstrucción nasal, que le cueste respirar, ¿verdad? O dolor a este nivel, dolor facial, ¿verdad?
Y esos pacientes van a manifestar también lo que es fatiga, porque como les cuesta respirar, respiran con la boca y eso cansa más. Y además por eso mismo, reflejo de respirar por la boca, presentan tos porque se les reseca lo que es la faringe. Puede haber también, ya cuando hay un establecimiento marcado de lo que es bacterias a nivel de los senos paranasales, puede haber secreción que es purulenta en la mayor parte de casos cuando es bacteriana, ¿verdad? Y puede haber secreción purulenta tanto anterior, es decir, que salga por la nariz, como posterior, que salga por la garganta, es decir, que el paciente expectore hasta pus, ¿verdad? Y eso puede conllevar a que el paciente presente hasta mal aliento, ¿verdad? Porque hay una afección purulenta a nivel de vías respiratorias altas. El paciente también, conforme sigue evolucionando lo que es el cuadro, presenta lo que es inflamación de cara, es decir, edema facial, se le enrojece esa área de la zona afectada y presenta dolor facial. Y cuando son afectados los senos maxilares, el paciente también puede presentar o puede manifestar que le duelen los dientes, ¿verdad? Porque hay inflamación a este nivel. Y si el seno principalmente afectado es el seno esfenoidal, el paciente presenta cefalea. Incluso estos pacientes, no sé si alguno de ustedes, como les digo, padece lo que es sinusitis, hasta hacer este movimiento hace que les duela la cara, ¿verdad? No se pueden ni agachar y se detienen esta parte de aquí porque les duele, ¿verdad? Porque les duele. Solo el 50% de los pacientes presentan fiebre, ¿verdad? Porque generalmente la afección es localizada. Y pueden manifestar también como una complicación lo que es pérdida del olfato y a veces hay algunos pacientes que pierden hasta el gusto, ¿verdad? ¿Qué complicaciones? Bueno, las complicaciones pueden ser de que el proceso sea crónico, ¿verdad? Que el paciente haya pasado más de 2 o 3 semanas con un cuadro de sinusitis aguda. Puede tender a la cronicidad y al ser la cronicidad, esto puede evolucionar o seguir avanzando más, llegando a desarrollarse en este tipo de pacientes también lo que son abscesos localizados, ¿verdad? Y extenderse, como estamos viendo acá, a regiones periorbitarias, suborbitarias, generando lo que es inflamación a ese nivel, o al igual que en la otitis, puede llegar o alargarse o avanzar hasta afectar lo que es cráneo y sistema nervioso central. Puede haber infección ósea en los huesos de la cara o incluso del cráneo, desencadenándose también lo que es una osteomielitis. Y en el caso de pacientes con sinusitis nosocomial, estos van a presentar fiebre persistente y bacterias en sangre. El diagnóstico generalmente también es clínico, ¿verdad? Generalmente es clínico. Se puede también hacerlo etiológico, pero para ello necesitaríamos aspirar el exudado de los senos paranasales, ¿verdad? Como estamos viendo acá. Aspirar u obtener el líquido que se ha acumulado en los senos paranasales. Pero en ese caso solo se realiza en pacientes que tengan sinusitis nosocomial o en aquellos pacientes inmunocomprometidos en los cuales el tratamiento no ha dado resultado. Y entonces habría que obtener lo que es o aislar el agente etiológico y hacerle lo que es el antibiograma, porque el tratamiento no está dando este resultado. Y el cultivo también es de poca utilidad, porque aunque sabemos nosotros de que los senos paranasales son normalmente estériles, pero en las zonas adyacentes hay microbiota normal. Y si obtenemos líquido de ahí, no sabemos si lo que estamos obteniendo provenga de esos sitios. Para la prevención, bueno, cuidarse de cuando andan con rinitis alérgica, ¿verdad? No dejar, ya me va a pasar, no, porque la rinitis predispone, ¿verdad? Evitar el humo de cigarrillos, el humo de leña también, ¿verdad? Aquellas personas que cocinan con leña, ¿verdad? U otro contaminante irritativo. En el caso cuando anden con resfriado, tomar rápidamente descongestionante para que se le liberen las vías respiratorias aéreas o superiores y evitar el taponamiento y acumulación de líquidos a nivel de senos paranasales.
Vacunarse también, porque al igual que en el anterior, hay algunos agentes etiológicos que se evita su infección al vacunarse, Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza particularmente. Lavarse continuamente las manos también. ¿Por qué razón? Porque al día nosotros nos tocamos bastantes veces la nariz, ¿verdad? Y si estamos tratando con un paciente y el paciente lleva alguna de las bacterias involucradas y hacemos esto, porque nos pica la nariz, ahí estamos dejando la bacteria y este puede subir, ¿verdad? Lavarse continuamente las manos. Bien, eso sería todo. La clase ya se la envía al doctor para que se la suba a ustedes. Gracias.